día. Hola. O cuando sea que estés escuchando esto, si vos sos del team diferido. Sí, Claro que sí. pueden ser buenas noches, buenas tardes, Buenas madrugadas. buenas madrugadas De también. hecho, si este hay es- alguien de madrugada escuchando esto, lo quiero felicitar. un cebadito. Sí. Yo creo que esta es una muy buena conversación para tener de madrugada, La verdad que de sí. mediodía, de Sí. tarde. En cualquier de mañana. momento. En cualquier momento. Aporta muchísimo seguro lo que vamos a charlar. Buen lunes también para los que están viendo esto en el horario en el que se estrena. Claro que sí. Estamos con nada más y nada menos y nada más que María del Carmen Verdú, fundadora de la aplauso. Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, una voz que siempre hay que escuchar y sobre todo en estos días. Yo fuera de cámara te pregunté anímicamente cómo estabas, así que si quieres no tenemos que profundizar, pero ¿cómo estás, María? A ver, la formal es bien. La formal es bien. Si no te ¿Estamos? cuento cuántas horas tiene el programa. Podemos tirar hasta las 11, No, pero... resumiendo un poco lo que charlábamos en la pre, a mí me parece que hoy nadie puede decir que está bien, salvo esa ínfima minoría que se la está llevando en pala a costa de todo el resto, o alguien que esté con una alteración muy profunda de la percepción de la realidad. Ahora, dicho eso, lo que sí es imprescindible y viene a continuación de ese reconocimiento de lo mal que estamos, es que necesitamos de alguna forma sostener la fuerza, la consistencia, la voluntad para poder seguirla peleando, porque si no vamos a estar mucho peor. Muchísimo peor. O sea, todos los días nos arrebatan un derecho, todos los días perdemos una garantía, y si dejamos de intentar resistir, de estar en la calle, de pelearla, de protestar, de seguir para adelante, nos estamos entregando, y la peor derrota es la que vos mismo causás al abandonar la pelea, ¿no? Claro, Es impresionante porque uno repasa tu trayectoria profesional y militante y ve que fuiste parte de la historia contemporánea vinculada a la represión. Ya me dijiste vieja. No hacete digas cargo. no digas eso. Pero bueno, vos arrancaste de Es la parte carrera. donde decís que empecé muy jovencita. Empezaste muy chiquita. No, Ahí está. Vos arrancaste la facultad Eso iba a el decir. año de la dictadura, Yo en Facultad de ingresé en Derecho. Yo ingresé, 76. di el examen de ingreso a la Facultad de Derecho el 8 de marzo de No, 1976, bueno, disculpe, pero que por supuesto nadie sabía que era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en esas épocas. ¿vos lo sabías? 17 años. Tenía 17 años recién cumplidos, pues yo cumplo cerca de fin de año. Ujú. Así que imagínense, y recién las clases empezaron a mediados de mayo, Claro. porque por supuesto el 24 fue el golpe y la facultad estuvo cerrada varios meses mientras elaboraban las listas de a quienes echaban, a quienes liquidaban, a quienes secuestraban, etcétera, ¿no? Pero sí, duro, y me recibí en el 83, así que me la fumé completita la dictadura dentro de la facultad. Pude votar en una sola elección de centro de estudiantes, porque como se demoró la entrega de los títulos, porque justo se modificó en el caso de los abogados el control de la matrícula, que hasta ese momento era de la Corte, y en el 84 se creó el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Entonces nos amontonaron a más de 200 recibidos entre fin del 83 y primeros meses del 84. Entonces yo formalmente todavía figuraba como alumna y pude votar en esa única elección de centro de estudiantes a principios del 84. Claro. Y ahí quiero preguntarte algo. Bueno, mi pregunta original era, habiendo pasado o experimentado este tipo de cuestiones, digo, si este presente te sigue espantando, ¿no? Sí, es mucho más espantoso Wow. porque no estamos en dictadura. Claro, es como más... Entonces, Esquizofrénico. es un escenario completamente distópico al que jamás hubiésemos imaginado llegar. Vos fíjate, un problema que venimos teniendo en Correpi en estos últimos tiempos es encontrar adjetivos para calificar, para caracterizar las distintas etapas. De hecho, a ver, Correpi parte de la idea básica de que todo gobierno que administre una sociedad dividida en clases va a necesitar de la represión como herramienta Claro. para ejercer el control social o el disciplinamiento, por supuesto que con todas las variantes, y no solamente grises, sino colores, que dependen de las propias características del gobierno de turno,
pero fundamentalmente de las circunstancias de la etapa, porque Sí. si todo el mundo está contento porque le alcanza la guita, le sobra, puede viajar, puede irse de vacaciones, tiene su cochecito, paga su vivienda, y va a ser más difícil que tengas que salir a romper cabezas porque tengas una protesta multitudinaria que si la gente se está muriendo de hambre, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, hay una relación directa entre la intensidad de la aplicación de la política represiva estatal y el conflicto socioeconómico. Pero aún con ese telón de fondo de que estamos hablando de una cuestión sistémica propia del capitalismo, de la democracia burguesa, lo cierto es que ya con la gestión de gobierno de Mauricio Macri y Patricia Bullrich entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, tuvimos que buscar una categoría diferente para referirnos a lo que ocurría en materia represiva, y por eso hablábamos de aquello de un estado de excepción no declarado formalmente, con suspensión tampoco formalmente declarada de derechos y garantías. Claro. Ahora, hoy esa definición nos queda corta, porque hoy sí está declarado formalmente no ya un estado de excepción, sino un verdadero cambio de régimen, donde esos derechos y esas garantías directamente están siendo eliminados, y no solo en lo que tiene que ver con las consecuencias de la política represiva estatal, sino en todos los órdenes de nuestra vida. Claro. Hablemos de lo que hablemos de educación, vivienda, cultura, trabajo, géneros, diversidades, lo que se te ocurra, ni hablar jubilados, niñeces, etcétera. En todos los ámbitos tenés destrucción de derechos que no nos los regaló nadie, los ganamos con la lucha a lo largo de siglos, pérdida de las pocas garantías que mal que bien nos permitían defendernos cuando algunos de esos derechos, en el caso concreto, eran conculcados, y sobre todo lo que sostiene esta definición de cambio de régimen es la transformación profunda normativa, que yo creo que todavía muchos no están tomando conciencia de lo que está ocurriendo, no solo con las leyes que dicta el Congreso, sino con toda la batería de decretos apoyados a su vez durante el periodo que terminó el 8 de julio, esperemos que no se renueve, A las de facultades sí. delegadas para que nos hayan estado gobernando por decreto, pero que, por ejemplo, en el campo que milita Correpi, la cuestión de la política represiva, una reestructuración profunda. Todas las fuerzas de seguridad, no solo de sus protocolos de actuación, sino de su propia naturaleza. Empecemos porque el Ministerio de Seguridad de la Nación, como se llamó desde 2010 cuando lo inventaron después de la masacre del Parque Indoamericano, Sí. hoy no se llama más Ministerio de Seguridad. Se llama Ministerio de Seguridad Nacional. Y el nacional. Y seguridad nacional no es lo mismo que No, seguridad de las claro. personas. Sí. O ya nos sí. olvidamos, ustedes no vivieron ese periodo de la doctrina de la seguridad nacional a nivel continental. No, claro, ahí... Son dos conceptos sí. completamente distintos. Sí. Es como que van en muchos sentidos preparando el terreno, digo, desde lo discursivo y también desde lo técnico, porque las habilitaciones que le han dado a la Policía Federal para hacer inteligencia, ¿no? Este proyecto que quiere involucrar a las Fuerzas Armadas en seguridad nacional justamente, y no solo en el cuidado de la frontera. ¿Coincidís con el término que utilizó Cristina Kirchner después de reunirse con Lula de terrorismo de estado de baja intensidad? No. Me interesaba me mucho gusta. porque sabía que no y quiero saber por qué. No, me parece, a ver, a veces, por eso decía el problema que tenemos con los adjetivos. Claro. Porque hay que ser cuidadosos. Mirá si nosotros hubiésemos estado hablando de cambio de régimen con Macri, ¿ahora qué decíamos? Y si ahora dijéramos terrorismo de baja intensidad, primero es una definición que no está explicada, ¿no? Claro. Sí es un cambio de régimen, insisto, con destrucción de derechos y garantías, pero terrorismo de Estado es el que practica el Estado de Israel, chicas. Claro, es Gaza. Es Gaza. Sí. Terrorismo de Estado fue la dictadura. Claro. El genocidio es lo mismo. De hecho, a ver, nos matan un pibe por día con el gatillo fácil o Sí. bajo custodia. Y aún así, nosotros somos cuidadosos y no utilizamos el término genocidio, porque si no le bajamos el precio a otras formas Claro. para las que habría que inventar otro término. Es lo mismo que cuando generalizás el concepto de femicidio a cualquier muerte de una mujer en la circunstancia que sea. No sé, la atropelló un colectivo Sí, en la sí, esquina. claro. Ah, colectivero femicida. No, pará, si fue un accidente de tránsito donde era indistinto si era una mujer o un varón,
ahí no está intersectando la cuestión de la violencia de género. Claro. Y si yo digo que ese es un femicidio, a la que le bajo el precio es a la víctima de la violencia de género, donde esa condición es central para la caracterización del delito. Vos sabés que ayer, que se dio, bueno, esto lo estamos grabando jueves, pero ayer hubo una nueva marcha en apoyo a jubilados y veía, de hecho, si tenemos para pasar un pañito de videos, Una vez más. yo veía, se habían llevado a 2 fotoreporteras. Sí, 2 compañeras de ATE. Y bueno, yo veía en los videos cómo se las llevaban con las cámaras, o al menos una de ellas con la cámara colgando, y es como en el último tiempo se ha visto tal nivel de violencia hacia los trabajadores de prensa, pero al mismo tiempo son las mismas fuerzas, o los que están alrededor, no sé si es personal de la ciudad o quiénes, que están grabando eso. Entonces es como que apuntan con quienes están grabando y registrando por parte del periodismo, pero después ellos también hacen el registro de las imágenes, como quien... Eso es la parte psicotizante que no entiendo, porque ellos dejan un registro para que se vea cómo detienen a la gente y que la gente no vaya a marchar. Entonces, ¿en qué momento está el funcionamiento de querer tapar lo que están haciendo, pero después el relato oficial lo quieren tener ellos, como diciendo, si venís a la marcha te va a pasar esto? Entonces, es como entre tapar y mostrar la represión. Mira, primero... Pasemos el chivito, que las compañeras fueron liberadas por la noche, Sí. afortunadamente en forma muy rápida, porque no solo eran fotoreporteras, sino ambas afiliadas de ATE, Claro. con lo cual... bueno, Hay un componente más ahí. hay un componente ahí que ayuda bastante más que cuando, como en el miércoles anterior, son 7 personas que se acercaron a la movilización, que 4 son hinchas de Chacarita y 2 son... personas en situación de calle que se acercaron a la movilización y siempre cuesta un poco más. El tema de la agresión constante, creciente sobre trabajadores y trabajadoras de prensa y en particular de quienes hacen registros audiovisuales, no es una simple cuestión de que no odian lo suficiente a los periodistas, sino que tiene un fundamento muy práctico. Podemos hacer un programa entero con las historias de causas en las que si no hubiese habido una cámara de un medio de comunicación se nos hubiese complicado muchísimo la situación. O sea, empecemos con las fotos del ruso Kowaleski Claro. en el puente Purredón, en la Sí. estación Avellaneda, cuando mientras Clarín publicaba La crisis causó 2 nuevas muertes, y publicaba las fotos del otro fotógrafo presente, que era de Clarín, pero con el fondo borrado para que no se viera la imagen de Fanchotti, y pueden comparar las fotos entre esas y las que se publicaron recién al día siguiente, cuando Página 12 aceptó publicar las fotos que el ruso nos entregó a nosotros. Sin esas fotos hubiese sido mucho más difícil la causa por Darío y Maxi. Lo mismo sucede con Mariano Ferreira. Si no hubiera estado la cámara de Gaby Karchak con su técnico y su camarógrafo, que los vino a apretar la patota, decirle apagá la cámara, bajala, y los hicieron entrar en un edificio al costado, y ella tuvo la lucidez de decirle al camarógrafo bajala pero no la apagues, y el tipo se la jugó y logró enfocar desde abajo, y por eso si ustedes ven esos videos que pasamos en el juicio, Sí. van a ver que están tomados como desde el piso, aún así se alcanza a ver el momento de los disparos, y ahí también había personal de la División de Videofilmación de la Policía Federal Argentina arriba del terraplén del tren, Claro. filmando a los manifestantes. Pero ¿qué sucedió? Justo en los 4 minutos que abarca el segmento de los tiros, que matan a Mariano, que hieren a 2 compañeros más y a la compañera Elsa Rodríguez. Los otros 2 son Nelson Aguirre y Ariel Pinto, que recibieron por suerte heridas de las que zafaron con alguna consecuencia de lesiones, pero sin riesgo de vida. En esos 4 minutos justo se cortó el video de la Policía Federal. Ah, mirá qué Y la casualidad. explicación del policía que estaba filmando, que era un suboficial, fue que justo se le acabó la batería No. y tuvo que cambiarla. No, mira.
Claro. Justo ahí, los 4 minutos del tiroteo. Si no hubiera estado esa cámara, al día de hoy estábamos discutiendo que quién usó el arma, qué rol jugó la policía dejándolos pasar y después protegiendo su retirada, etcétera. Y la cosa quedó clara y logramos la condena de Pedraza, de La Patota, de los comisarios presentes de la Federal, gracias a esas imágenes, además, por supuesto, del testimonio de los compañeros y compañeras sobrevivientes. Y la lista sigue, y siempre ha sido un blanco selectivo en las movilizaciones, el periodista, el fotógrafo, la fotoreportera con la cámara, o el particular que está con el celular también registrando, porque muchas veces una cosa que vemos reiteradamente en las detenciones masivas en movilizaciones es que la mayoría de los relatos de la gente, aunque no sean periodistas, es yo estaba filmando. Claro. Tiene un sentido. Pero bueno, verdaderamente una de las escenas que mejor describen esto del cambio de régimen es ver a la gente de prensa cubriendo una manifestación con casco, con antiparras, con máscara antigás y con chaleco antibala. Sí, y con un cagazo tremendo porque... Que el sindicato te tenga que repartir el kit manifestación como si estuvieras en Gaza. Claro. Sí, sí. ¿Pero qué gobierno quiere tener esas imágenes? Digo, pienso en la prensa internacional, por ejemplo. Es solo para meter miedo, se piensan que son Robocop, pienso como en la táctica política de lo que estás mostrando. Es un disparate. Hay periodistas yendo... Una de las características de la actual gestión es que, a diferencia de muchas anteriores, de vuelta, parcialmente con excepción de la de Macri, no intentan ocultar que reprimen y cómo reprimen, sino que eso mismo forma parte de su arsenal proselitista. Claro. Y esto lo ven en cualquier publicación en redes o declaraciones públicas de funcionarios cuando todavía no terminaron de ponerle los ganchos a la gente detenida y ya sale Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, no a aplaudir, a decirle al juez o a la jueza de qué los tiene que acusar. Claro. Sí, claro. Acuérdense lo que sucedió con la ley Bases. Sí, eso fue impresionante. No habían pasado 2 horas de las detenciones, todavía no teníamos convalidadas las detenciones por el fiscal. O sea, no sabíamos si efectivamente esas personas quedaban detenidas o eran liberadas desde el lugar. Y ya había salido el tuit de Bullrich diciendo que tenían que pasar 20 años presos porque eran terroristas que querían hacer un golpe de Estado y que había que acusarlos de sedición, de rebelión, de prepotencia ideológica y media docena de delitos más. Casualmente los mismos delitos que el fiscal Stornelli le pidió a la jueza Servini que imputara a las 31 personas que quedaron detenidas esa noche. En exactamente los mismos términos y refiriéndose en la requisitoria explícitamente al tuit de Bullrich. O sea, ni siquiera la disimuló. Ni siquiera manda órdenes por Twitter. Exactamente, exactamente. ¿Y cómo termina esa causa? Con 6 personas de las 31 que van a ir a juicio por daños o por estrago, por el fueguito ahí en las bicicletas. O sea, situaciones absolutamente menores propias de una movilización donde la policía cargó y de alguna manera te defendés. Ajá. Y ni una sola de las 27 personas ya sobreseídas la pudieron acusar de nada. Y mientras tanto se comieron 1 año y medio de proceso, teniendo que pedir permiso cada vez que salían de la ciudad de Buenos Aires, sabiendo que si iban a buscar un trabajo en blanco y les pedían el certificado de antecedentes, les salía que tenían abierta una causa por sedición. ¿Qué pasó la noche de los 114 detenidos y detenidas? También un miércoles en Congreso, ahora el 12 de marzo, el día del cuetazo al trabajador de prensa Pablo Grillo. 8 horas después de la detención, la jueza le tuvo que decir a la policía, muchachos, me tienen 114 personas retenidas desde las 4 de la tarde, eran las 2 de la mañana. Y no me están diciendo en un solo caso de qué las acusan. Eso es tremendo. Díganme quién tiró una piedra, díganme quién le pegó a un policía, díganme quién rompió una vidriera, dónde, cuándo, qué elementos tienen, qué secuestraron. Claro. Y si no me traen nada, me las van a tener que largar. Claro. El escándalo que se armó cuando las largaron
¿viste? Jueza Cuca, Sí, kirchnerista. Me acuerdo. Persecución. ¿Viste? Andá a saber si Claro. no la amenazaron también Bueno. privadamente. A ver, aclaro que ni la conozco a la No, doctora no, Andrade, ¿no? Y tiene derecho, por supuesto, de votar a quien quiera, como cualquier Sí. ciudadano o ciudadana. Pero por eso digo, una de las características que determinan a este gobierno es justamente que no les preocupa lo que vos preguntás. Claro. Todo lo contrario, se enorgullecen. Dicen sí, y me la banco, ¿y qué? Y eso ya lo vimos desde el inicio con Bullrich en el Ministerio de Seguridad con Macri, la foto con Chocobar, la foto con cada uno de los policías, prefectos, gendarmes, que lográbamos llegar a juicio por un gatillo fácil. Por supuesto, las modificaciones al protocolo de actuación. Y ahora, vos recién hablabas de las modificaciones de la Ley Orgánica de la Policía Federal. Ojo, esa fue la primera, pero después vinieron las otras 4. Prefectura, Gendarmería, Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal. Y modificaron por decreto todos los estatutos, todos los funcionamientos internos, toda la estructura y sobre todas las cosas, el objetivo central, hasta para el servicio penitenciario. Que en el sentido común, ¿cuál es la función de un carcelero, de un guardiacárcel? La custodia de la persona privada de libertad. Claro, sí. El mantenimiento de la cárcel. Punto. ¿Qué más? Bueno, además de lo de las tareas de inteligencia, sin los límites que pone La justicia. no, ni la justicia ni la ley. De inteligencia nacional. Exacto. Además de eso, estar a disposición para, junto con las demás fuerzas federales, intervenir en el mantenimiento del orden público. Ese 12 de marzo había Servicio Penitenciario Federal desplegado en Congreso. Yo me acuerdo que lo vi en un momento y dije, ¿qué hacen acá? O sea, ya se los van a llevar directo Se van a Ezeiza. jugar. ¿Qué está pasando? Tipo, Bueno, ¿quién queda en la ahora cárcel? esa intervención está legitimada. Claro. O sea, hay Sí, que tomarse el laburo de leer esos decretitos. Sí, sí, claro. Hace poco publicamos una nota elaborada en conjunto por todas las organizaciones que integramos la Red Federal de Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, donde justamente analizamos cada uno de esos 5 decretos. Está publicada en la página de Correpi, es fácil de encontrar, porque, o sea, son cosas que cuando uno lo empieza a leer es súper aburrido, súper técnico, No, ¿viste? Pero ahí te la ponen. Pero porque- cuando empezás a desglosar cómo los están definiendo en cuanto a su tarea, insisto, seguridad nacional y seguridad de las personas son conceptos opuestos por el vértice, son conceptos antitéticos. No tiene nada que ver, pero además es todo lo contrario. Estaba pensando mientras hablabas también en, bueno, la otra cara, ¿no? Del vínculo que genera Bullrich con las fuerzas de seguridad. Viste el caso, calculo yo, del candidato en la provincia de Buenos Aires, Bondarenko, y de este vínculo que se encontró a los policías haciendo trabajo militante. Y además, digo, yo también sigo bastante el reclamo salarial de distintas áreas de la Fuerza de Seguridad, Gendarmería, e inclusive PFA, bueno, el quilombo que tuvo en su momento Bernie. ¿Crees que está habiendo una sobreideologización de las fuerzas también en el medio de todo esto que estamos hablando? Mirá, las fuerzas de seguridad y en particular las policías, hablemos de la bonaerense, hablemos de la federal, hablemos de la de cualquier provincia o ahora la de la ciudad de Buenos Aires, siempre han tenido vínculos más o menos estrechos con uno u otro sector del poder político. Sí. De hecho, eso ha generado situaciones de muchísima tensión. El propio Duhalde, nada más lejos de Correpi, Sí. En alguna oportunidad, hablando de las circunstancias del secuestro, tortura y asesinato de José Luis Cabezas, cuando dijo aquello de me tiraron un muerto, Sí. la cava estaba en el camino por el que él pasaba yendo de su casa a la playa, sugirió esto de que en realidad era reacción de un segmento de la bonaerense por Claro. los intentos de reforma que él venía, o sea, el plan Aslanian 1, Aslanian 2, etcétera, ¿no? Obviamente él sabrá por qué lo dijo, no me voy a hacer cargo yo de sus palabras, pero lo cierto es que esto lo hemos visto siempre. Claro. Si vos lees
la Biblia en materia de análisis de la policía bonaerense, que es justamente la bonaerense de Dutil y Rajendorfer. Ahí te cuentan toda la historia del periodo durante el menemismo de esa maldita policía. Y te cuentan, este jugaba con Pierri, este jugaba con Duhalde, este jugaba con el menemismo más a la riojana, etcétera, etcétera. Entonces, eso ocurrió siempre. Lo mismo a nivel de la federal, la designación de Rubén Santos, el jefe de la Policía Federal condenado por la masacre del 20 de diciembre, también respondió a una interna con la anterior conducción y generaba resquemores dentro de la fuerza porque era un tipo que venía de policía científica y no de la calle. Bueno, siempre están esas internas, que reflejan en realidad la interna de los partidos burgueses. Claro, claro. Ahora, de vuelta, como decía en relación a todas las reestructuraciones anteriores, lo que es inédito es este descaro de armar un grupo de WhatsApp, conspiremos dentro de la policía para que gane el Milei en la provincia de Buenos Aires. Y a todos nos da lo mismo. De hecho, candidatos comisarios o ex policías también hubo siempre. Sí, obvio. De nuevo, ustedes eran muy chiquitas o ni habían nacido cuando la gente votaba a Rico o a Patti. Sí. No. Ni más ni menos. Bueno, pero eso era real. no solo los votaron, ganaron. Sí. Y también ha habido muchísimos casos. Bueno, en época casi prehistórica, cuando no había redes y nos comunicábamos a través de los boletines informativos que mandaba Correpi por mail todos los días domingo, en época electoral había una especie de sección fija que era no votes candidatos represores, donde te cantábamos los prontuarios y, por ejemplo, nos hacíamos un festín con los candidatos policías, comisarios de la provincia de Santa Fe, que en un momento fue impresionante. Tenía todas las listas de los partidos mayoritarios, tenían algún comisario o excomisario en sus listas. Insisto, lo llamativo es el descaro, la desfachatez, la sensación de absoluta impunidad de hacerlo de esta manera. Y de encima después salir la propia ministra a decir, no, pero lo que pasa es que era un grupo que habían armado para organizar un asado porque no sé quién es el compadre de no sé cuál. A ver, no me jodan. El primo es el... Es como que yo te diga que el Telegram de Correpi es un grupo de amigos para ver el partido el domingo. Sí, no. Volviendo un poco a la cuestión de esta represión semanal a la que nos hemos acostumbrado. No nos podemos acostumbrar, ojo con eso. Que sepamos que va a pasar no significa que lo tengamos que tomar como... Hay una diferencia entre naturalizar y saber que es previsible y que tenemos que estar preparados. Y de hecho, por eso tenemos las guardias jurídicas sistemáticas armadas, inamovibles, que ya todo el mundo sabe para la cartera de la dama y la billetera del caballero. Pero no lo naturalicemos, porque ahí hacemos el juego. Hay gente que se siente a salvo igual cuando pasan esas cosas. Sí. Bueno, pero hay gente que votó a Milei. Sí, pero... Es más, va a haber gente que va a votar por la Libertad Avanza gracias a que en septiembre en la provincia de Buenos Aires o en octubre a nivel nacional, que te dicen, bueno, pero bajó un poco la inflación y la calle está en orden. Pero hay un fotorreportero con el cerebro. Incluso es un concepto hasta completamente falaz, porque el otro día estaba volviendo del local de Correpi, que está en Valvanera, hacia la zona más norte de la ciudad, y llevaba en el auto conmigo a un compañero brasileño que está haciendo un seminario acá en la UBA y que había venido al local de Correpi a conocernos, a hacer algunas entrevistas para su trabajo, para su tesis, etcétera. Y claro, le iba mostrando, este es el Congreso. Claro, o sea, acá reprimió jubilado. Lo que haces cuando paseás a una persona, más allá de que él no es turista, está laburando, pero... Claro. Y cuando llegamos veníamos por Entre Ríos, cuando llegamos a la cuadra anterior a Rivadavia, y vio las vallas amontonadas sobre la Plaza Congreso. Me dice, ¿y eso qué es? No. ¿Qué va a no, le digo, son las vallas que ya las dejan, porque todos los miércoles las ponen. El tipo no lo podía creer. Y a ver, no es un sueco.
No, no. O sea, es un tipo que se fumó a Bolsonaro. Sí, sí. Sí, que hay milicias de Brasil, digo, está Por picante eso. la cosa. Ahí me parece que hay algo. A mí iba a decir a mí me gustan, en realidad no me gustan, me da terror. Tengo muy patente la represión de 2017 con Macri, la de la reforma previsional. Sí. Yo estaba en la valla. Qué manera de correr ese día, Dios mío. Dios mío. Encima con el asma y el gas. Sí, no. Y recuerdo en un momento, está contra la valla y sacan una de las vallas y salen los Robocops con la moto. Sí. Las tortugas ninja. Y tengo muy grabado ese momento porque ¿Estás hablando del 14 o del 18? O sea, que la era el primera o la 18. segunda. Creo que el 18. ¿Cuál ¿Cuál fue la más brutal? Esa te voy a preguntar. Creo que la 18, La, ¿no? la de las 14 toneladas de piedra fue la del 18. La de las 14 toneladas de piedra. Y recuerdo como haberles visto la mirada, la cara a esos policías. Y había, obviamente es mi recuerdo subjetivo, ¿no? Pero después lo he confirmado en otras manifestaciones. Como quien está cebado y tiene ganas de hacer lo que va a hacer. ¿A vos y te gusta tu laburo? Sí, me gusta un poquito. ¿Estarías sentada acá entrevistándome si esto para vos fuese un sufrimiento que No, después yo no, la te estoy deja dormir a la pasando muy noche? Es terrible esa Entonces, respuesta. si el chabón está ahí es porque le gusta lo que hace. Claro. O sea, no hay que andarle buscando demasiadas connotaciones psicológicas. Lo cierto es que si te metes a cana, con algún problemita previo venís. Claro. Lo que no hay que caer es en el error de pensar que el problema es ese policía y la no estructura. el que le da la orden. Claro. Ellos en su formación tienen historia. Bueno, hay protocolos también, ¿no? ¿Qué sé yo? Mira, los... ¿Qué les Tienen enseñan historia. para después pararse frente a un viejo que les Mirá, está diciendo vos tendrías que estar de este lado, no en del los años otro? en que la policía de la provincia de Santa Fe, proporcionalmente a la cantidad de habitantes de la provincia, tenía un índice de muertes por gatillo fácil y bajo custodia muy superiores a los de la provincia de Buenos Aires, el que fue designado ministro de Seguridad provincial, Marcelo Saín, un tipo supuestamente de la progresía o como le quieras llamar, decidió tomar el toro por las astas en materia de lo que vos estás planteando, la formación, y lo contrató ni más ni menos que Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, referente del CERPAG, para dar una serie de cursos en el Instituto de Formación Policial de la provincia. Sí. A los milicos les chupó el derecho y el izquierdo, y cuando los mandaron a reprimir hicieron exactamente lo mismo, porque te enseñen lo que te enseñen, el punto es la función que te mandan a hacer. Claro. ¿Entendés? Entonces, cuando nos hacen el planteo de muy buena fe y con muy buena leche Sí. de esto de, bueno, pero habría que capacitarlos mejor, enseñarles derechos humanos. Bueno, también en el año 2005, siendo Néstor Kirchner presidente, el Ministerio de Justicia organizó un programa de violencia institucional donde eran las propias madres de pibes fusilados por el gatillo fácil, por ejemplo, Raquel Wittis, las que iban a la escuela de policía. Me acuerdo textual la frase que Raquel usaba para cerrar su intervención, que era piensen antes de disparar. Y sin embargo, los números de gatillo fácil siguieron exactamente igual. Entonces, por un lado, la comprobación empírica. Si la cuestión de la formación tuviese alguna incidencia concreta cuando se los manda a reprimir, alguna vez hubiésemos visto esa diferencia. Y lo cierto es que no la vimos nunca, a pesar de que en los últimos 40 años tenés reforma sobre reforma. Mencionábamos hace un rato las reformas de Aslanian en provincia, o cualquiera de centralización, descentralización. ¿Cuántas reestructuras de las fuerzas de seguridad hemos presenciado en estas décadas? La función hacia el órgano, dicen los biólogos, ¿no es cierto? Claro. Y no quiero parecer biologicista, pero es bastante análoga la situación. El que no quiere reprimir y se tiene que ir. Claro, Y aparte esa es una pienso, realidad. ¿cuánta formación necesitas para saber que gasear a una nena está ¿Saben mal? lo que sí genera, según dicen los que saben y tienen algún vínculo con integrantes de las fuerzas con quienes hablan, sí está generando algún tipo de malestar?
es el tema de que precisamente al ser tan brutales las órdenes en este momento, y un poco esto lo señalaba hace poco el compañero Mario Santucho de la revista Crisis, con quien compartimos el espacio del mapa de la policía, Sí. cuando presentaba la última, no la última, porque la última ya hubo una Entrega. nueva, la anterior reconstrucción que se logró hacer con El caso de el Pablo. registro, no el de Pablo, Ah. sino el del compañero que perdió el ojo, Sí. Sí. que fue un prefecto. Ah. Y él decía, hablándole en una entrevista directamente a la cámara, como si el prefecto estuviera del otro lado escuchando, le decía, Bullrich te dio la orden, pero Bullrich un día no va a ser más ministra, Claro. y la causa va a seguir y el que vas a ir en cana sos vos. Entonces ahí es donde sí Desamparo. está ese cierto malestar, que por eso se ve reflejado en lo que vienen intentando hacer. Primero lo que ya hicieron a través de todos los decretos y resoluciones sobre uso del arma de fuego, nueva definición del concepto de legítimo cumplimiento del deber o de legítima defensa, y que ahora directamente lo quieren meter en el Código Penal, cosa de que ya quedando, porque claro, el protocolo Chocobar de 2018 y en 2020 Sabina Frederick se los revocó y volvimos a la normativa anterior. Claro. El día de mañana, ojalá, se podrán revocar el protocolo de 2020, de 2023, que es peor que el de 2018 en materia de circunstancias en que pueden utilizar el arma reglamentaria por la espalda contra personas desarmadas, en fuga, etcétera, y volver a lo anterior. Pero si te lo meten en el Código Penal, tenés que volver a reformar el Código Penal y para eso necesitas mayoría parlamentaria. Sí. Sí. Es el proyecto que está en este momento en En el espera, Congreso. en la gatera, una vez que terminen con el trámite de la baja y todas las demás urgencias que tienen. Ese proyecto ya está presentado en el Congreso y está en comisión. Hablamos de esto, bueno, de las reformas, ¿no? Y de los términos y lo difícil que me comentás que les está resultando adjetivar el presente. Y yo me pregunto, por un lado, me gustaría que nos cuentes un poco cómo ves la connivencia o la colaboración del Poder Judicial también en todo esto. Revolvió los ojos, digo, porque la están pochando, pero hace a la respuesta ya eso. Y por otro lado, si tomando en cuenta lo que está pasando con el Poder Judicial, te queda chico el término violencia institucional también. Empezando por el final, no es una cuestión de chico o grande, sino que no es una expresión precisa. Correcta. Claro. Ah, No, es correcta, pero no es precisa. ¿Por qué? Porque violencia institucional es cualquier tipo de violencia que las instituciones descargan sobre la gente. claro. Sobre la ciudadanía en su conjunto. Entonces, que una jubilada se tenga que levantar a las 4 de la mañana para ir a hacer cola en el hospital para Es sacar violencia. turno porque si no, no consigue que el médico la atienda, es violencia institucional. Ujú. Que una mamá para poder ir a laburar y tener un jardín maternal donde pueda dejar a su pibe o su piba y necesite irse a otro barrio porque en su barrio no hay vacantes o directamente no consiga vacante y eso le impide laburar, también es violencia institucional. Claro. La represión directa de las fuerzas de seguridad sobre las personas también es violencia institucional, pero es algo mucho más específico. Ujú, Y por eso lo que nosotros decimos es represión estatal, ujú. es uno de los aspectos, una de las formas de la violencia institucional. Claro. ¿Sí? Ujú. Y ¿cuál era la otra parte? No, sobre la Porque justicia y el Alzheimer es... el Poder Judicial. El Poder Judicial. Listo. Te la contesto cortita. Una vez, caminando por la Valle al 1500, la vereda enfrente Tribunales. de los tribunales, en una chapa vi una pintada que le saqué una foto y la tengo guardada y más de una vez la hemos utilizado en alguna publicación de Correpi. Era un graffiti muy bonito que decía: un juez es un policía que se recibió de abogado. Tremendo. Lo es. Que tenemos una justicia clasista, que tenemos una justicia machista, que tenemos una justicia patriarcal, racista, etcétera, etcétera. No es novedad, No. ni acá, ni en ningún lugar del planeta. Sí es cierto que, sobre todo determinados sectores del Poder Judicial con más vínculo con el poder político, tienen una porosidad
para acomodarse. Tenés ejemplos maravillosos. Mencionábamos antes a Servini, jueza federal desde el día siguiente de la expulsión del paraíso de Adán y Eva. Sí. O sea, ya era una jueza con carrera cuando yo me recibí en el 84. Claro. Sobrevivió a todos los gobiernos. A la que le cantan los Tato Bores. Por eso, la Claro. burú vudú gadía de Sí. Tato, exactamente. Lo que pasa es que en esa época estaba casada, entonces era Servini de cubría, cubría. claro. Ahora le llegás a decir cubría y No, te tira no. un dardo que te pincha el globo ocular. Es solo Servini. Pero... Y se pinta solita, no necesita marido para ser mala. Pero bueno, ella fue la que sobreselló a las 31 personas de la ley Bases, ¿no? Sí, claro. Pero digo, estuvo en la causa del 20 de diciembre pegándole a De la Rúa, a Matov Santos, porque en ese momento quería estar bien con el gobierno, en ese momento era dual del presidente. Después tuvo causas contra otros funcionarios de los gobiernos subsiguientes. O sea, tiene una capacidad de adaptarse que es quizá el ejemplo más claro de todo el fuero federal, que es, sin duda, es el más permeable Claro. a las cuestiones políticas porque es el que juzga a funcionarios, ¿no? Claro. Y delitos federales. Entonces, de vuelta, lo que se advierte hoy es de manera mucho más transparente esa vinculación, y por eso es correcto levantar el reclamo de alguna forma. A mí no me gusta la palabra democratización, pero ponele, no encuentro una más específica del Poder Judicial. Y no es solamente en esos fueros más directamente tocados por el poder político. Yo en la vida real, yo no vivo del gatillo fácil, compañeras, lamento comunicarles, mucho menos de la defensa de compañeros Imagino y que compañeras represaliadas. No es muy Ahí, rentable. ahí ponemos, no sacamos. No, imagino Yo que en la vida real, Sí. yo hago daños y perjuicios. Ok. O sea, te pasó algo malo en tu vida, tuviste un accidente, Sí. una mala praxis, lo que sea, Vamos a vamos. juicio. Es impresionante cómo en momentos históricos como el presente, con, insisto, paralelo, con menor intensidad durante el periodo Macri, pero siempre presente, la disparidad de fuerzas entre quien reclama porque sufrió un daño y del otro lado tiene una compañía de seguros, una empresa monstruosa de medicina, un gigantesco multimedio, porque también hacemos, por supuesto, injurias por prensa, etcétera. Hoy está mucho más desvalido que hace 10 años atrás. Claro. O sea, hoy hasta en un accidente de tránsito común y silvestre, si del otro lado la compañía de seguro es una empresa poderosa, Ya está, listo. te das Perdiste. cuenta que tenés muchísimas menos chances. Claro. Porque, Wow. y eso lo ves, bueno, la propaganda que hacen, la famosa industria del juicio. Yo no hago derecho laboral, Ok. pero conozco muchos colegas, por supuesto, que se dedican al ámbito laboral. Cada vez que escucho que hablan de la industria del juicio, y me acuerdo de mi compañera que hace 10 años estaba batallando por, no sé, lograr una indemnización de una mujer despedida porque informó que estaba embarazada. No, Es decir, claro. ¿de qué industria del juicio me estás hablando? Si va a cobrar a los 15 años de haberse producido el daño, bueno, encima ni hablemos con las reformas actuales, la pérdida de las multas y todo lo demás, ¿no? Pero sí, bueno, yo creo que lo de connivencia o incluso complicidad en el caso del Poder Judicial se queda bastante corto. Son protagonistas. Partícipes necesarios sería el término Sí. técnico. No, son un factor clave, ¿no? Para garantizar la impunidad del poder real. Después de más de 30 años de la Correpi, Sí. vos hoy por hoy, imagino que habrás pasado tus momentos de frustración, de cansancio, pero digo vos y todo el equipo de Correpi siguen estando ahí y qué falta nos harían si no estuvieran. Medio que hoy la actualidad es todo un bajón, sobrecarga informativa, como siempre Bueno, pero por las eso, noticias por eso son una tenés que poronga. disfrutar las veces que logramos meter algún golcito. Claro, Sí. Mira, ayer lo charlábamos justamente con un par de compas de niveles de responsabilidad dentro de Correpi. Sí.
un poco en relación a lo que hablábamos al principio de las angustias y Los demás. ánimos. Y yo les recordaba algo que una vez me dijo un compañero hace muchísimos, muchísimos años, cuando me agarró el primer bajón en pleno menemismo, ¿no? Y él me decía, negra, estamos pa'l orto, pero imagínate cómo estaríamos si no estuviéramos. Y un mecanismo que por lo menos en Correpi nos funciona mucho es cuando nos agarran estos patatuces, torcer un cachito la cabeza y mirar, por ejemplo, a Estela Molina y Ricardo Rivero, que son dos compas que entre los dos superan largamente los 150, casi 160 años de edad. Ricardo está por cumplir Tremendo. 80, Estela es un poco más joven, cuyo hijo, Marcelo Peca Rivero, fue asesinado por un policía bonaerense en Rafael Castillo, La Matanza, en 1989. Que siguen militando en Correpi, que hace más de 30 años que saben que la causa por el asesinato de su hijo quedó impune y que no hay cómo darlo vuelta porque hicimos todo lo posible y no se llegó. Y sin embargo nunca bajaron los brazos y tienen el frente de su casita en el barrio central de Castillo con el mural, con la imagen de Peca, con la bota de Correpi. Todo el barrio sabe que cuando a alguien le pasa algo con la policía hay que ir a ver a Estela y Ricardo, que son los que están en Correpi y saben qué tenés que hacer. Son los que reciben a los familiares nuevos que ya tienen la edad de sus nietos. Claro. ¿Sí? Y bueno, los miramos a ellos o miramos a Nicanor, que viene desde 2004, un compañero que changuea en Villa Tesey y Hurlingham atendiendo un vivero cerca de la estación de tren. Al hijo de él también lo mataron en 2004. En su caso hubo juicio y condena, pero una condena en broma. Tiro en la nuca, el pibe acostado en el piso boca abajo con las manos esposadas a la espalda. Dios. Y la calificación del tribunal oral fue homicidio culposo porque le creyó al policía que se le escapó el tiro sin querer, que no le estaba apuntando a la nuca, con la bala en recámara y sin seguro el arma. Y ahí está Nicanor también. Y entonces vos decís, ¿de qué carajo me tengo que quejar yo? ¿Qué derecho tengo a quejarme? Cuando tenés estos compañeros y compañeras en situaciones muchísimo más vulnerabilizadas y con 10 veces la fuerza que yo puedo tener. Ah, qué linda. Estamos llorando Yo todos. sabía que esto iba a suceder. Ah. Bueno, conmuévanse un poquito, hijos de puta. Sí, la verdad que hay que agradecerte mucho, Negra, porque vos no lo sabés obviamente, pero te escucho, te sigo desde muy, muy chica. Me De acuerdo- cemento. De cemento. Vos sabés de que tener mi- Correpi hacía festivales en ¿En cemento serio? para juntar guita, Bueno, mira. por supuesto. Literalmente de cemento podría decirse. Todos nos hemos formado y hemos entendido que tenía sentido también ser sensible ante las injusticias gracias a que existen organizaciones como Correpi, ¿no? Digo que hay lugares donde uno se puede encontrar con otros que sienten igual esa injusticia en el corazón y siempre es esperanzador escucharte, aún en contextos de verga. O sea, perdón por la palabra, pero no hay otra, es así. Así que te lo agradezco de corazón como militante también. No, les agradecemos nosotras, a ustedes, el espacio y te cierro el concepto con algo que también dijo un compañero muy querido el día que cumplimos 10 años de vida de Correpi y buscando una definición, porque estábamos en medio de una joda terrible, tomando unas birras, comiendo unas cosas riquísimas, una torta con la bota ahí dibujada. Y dijo, Correpi es un parto en una funeraria. Sí, claro. Porque militamos del lado oscuro de la Sí, luna, sí. nadie nos llama porque la vida le va fantástico, pero hacemos nuestro aquello de Fusic, de militar con alegría y que la tristeza no esté nunca unida a nuestro nombre. Un aplauso. Aprenda, vieja, aprenda. Mi primer año de periodismo en Éter, Tele 1, Eres uno. hicimos un mini documental sobre tu vida. ¿Ah, sí? Yo no sé si vos lo viste, si te No. llegó. Pero Mandale el mail. Un mini documental de 3 No, no, minutos. no. Qué Fue mi primer lindo. trabajo práctico de tele. No, me han llevado de chanchito de indias muchas veces a Éter para las
los simulacros de conferencia de prensa. Ah, muy bueno. Total. Claro, Adriana Meyer, por ejemplo, Oh, el propio Carlos Muy Rodríguez, bueno. que además me decían, no se las hagas fácil. Claro, Si claro. te preguntan una boludez, hacéselos notar Sí. porque yo tengo que calificar. Y yo les trataba de tirar una soga y darle. Pero no, ese documental no lo vi nunca, pásamelo. Bueno, pero tengo que pasar. Ay, bueno, qué gran nota. Sí, la verdad que sí. Ahora hay que hacer un programa. La Ahora hay que gente hacer un no programa. lo sabe, pero... Y hay gente que no lo sabe, pero ahora hay que hacer un programa y ustedes se van a quedar porque seguramente hay un Total. programa también ahora. Así que Comenten, dejen su like, sobre todo su buena comenten, onda. vieja Vayan a seguir a debate. Correpi a las redes si no conocen. Totalmente. Entrense. Correpi.org y acuérdense que somos una organización autogestiva, así que necesitamos Pongan guita, loco. mimitos. Totalmente. Pongan guita, esas Exactamente. cuestiones. Los queremos un montón. Sí. Gracias por mirar. Ah. Seguimos con más de Ropa Todo.